días a todos. Mi nombre es Diego Mauricio González, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy estamos acá convocados para hablar sobre problemas clínicos del tromboembolismo pulmonar. El derrotero que les propongo para el día de hoy es estas cuatro metas de aprendizaje. Inicialmente hablaremos sobre escalas de predicción, más puntualmente sobre el algoritmo GERS y sobre los criterios PERC. Posteriormente hablaremos sobre la evidencia pues, que hay sobre el uso del dímero D en el paciente hospitalizado. Hablaremos sobre el uso del ecocardiograma en los pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo bajo. Y finalmente, nuestra última meta de aprendizaje será el manejo de TEP en el paciente que tenga un riesgo intermedio alto. Esto como para hacer una breve introducción, tenemos que el tromboembolismo pulmonar es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto de miocardio y del ictus. Tiene una incidencia anual de tromboembolismo pulmonar aproximada de 39 a 115 por cada 100.000 habitantes, y la enfermedad tromboembólica venosa es 8 veces mayor en individuos mayores a 80 años. El tromboembolismo pulmonar puede causar al menos 300.000 muertes al año en los Estados Unidos, y algo muy particular que ha sucedido es que se ha aumentado las tasas de incidencia, y esto se cree que es debido a que pues, el personal de salud se ha adherido más a las guías pues, que se han publicado sobre este tema, y también ha habido un sobrediagnóstico debido al amplio uso que se está dando de la angiotomografía de tórax para los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Al mismo tiempo, esto ha llevado a que haya una disminución en las tasas de mortalidad. Se cree que esta disminución de tasas de mortalidad en parte se ha establecido porque ha aumentado pues, el denominador gracias pues, al sobrediagnóstico del tromboembolismo pulmonar. Hablando de lo que son las escalas de predicción, debido a lo que les mencionaba del aumento del uso del angiotac para el diagnóstico de TEP, se ha llevado a más diagnósticos, sobre todo el TEP subsegmentario, y esto puede ser pues, perjudicial para los pacientes porque esto lleva a mayor exposición a radiación y puede llevar a más nefropatía inducida por medio de contraste. Debido a esto, lo que se ha buscado pues, es hacer algoritmos diagnósticos que tengan una validación, todo con el objetivo de disminuir la solicitud de angiotomografías y incluso pues, de pruebas adicionales como el dímero D. Es así como vamos a hablar puntualmente de estas dos escalas de predicción. Primero vamos a hablar del algoritmo GERS y posteriormente de los criterios PERC. El algoritmo GERS se diseñó en base a 3 criterios que ya estaban siendo utilizados dentro de los criterios Wells. Sin embargo, lo que se buscaba con el algoritmo GERS es que fuera una aplicación más fácil en la práctica clínica. Este algoritmo GERS, como les mencionaba, tenía como principal objetivo reducir el número de angiotomografías necesarias en pacientes de todas las edades. Y cuando vemos el estudio original del algoritmo GERS, se diseñó tanto en pacientes hospitalarios como en pacientes ambulatorios. Lo que se buscaba era comparar la cantidad de angiotomografías que se solicitaban en comparación con las que podíamos solicitar utilizando los criterios de Wells. En ese momento se diseñó para el criterio de Wells, pues lo hicieron con criterio de Wells de 2 niveles y con un umbral fijo de dímero de menor pues a 500. En ese mismo estudio del algoritmo GERS se hizo una comparación post-hoc que la hacían con la concentración pues, del dímero ajustado por la edad. Este es el algoritmo GERS. Inicialmente tendríamos pues un paciente con una sospecha de embolismo pulmonar, y se toman 3 criterios que estaban utilizados previamente en la escala de Wells, que es que tenga signos clínicos de trombosis venosa profunda, que tengan hemoptisis y que el embolismo pulmonar sea el diagnóstico más posible pues, en la condición del paciente. ¿Qué busca este algoritmo GERS? Modificar el corte del dímero D. Entonces, si el paciente no cumple ninguno de los ítems del algoritmo GERS, el corte del dímero D aumentaría a ser menor a 1000, y siendo menor a 1000 se descartaría. Y cuando el paciente no tenga ningún ítem GERS y tenga mayor a 1000 el dímero D, ahí entraríamos pues, a ordenar la angiotomografía. Cuando el paciente cumpla alguno de los puntos de los ítems del algoritmo GERS,
el dímero D seguiría siendo el de 500 y en ese caso, siendo menor a 500 lo excluiríamos y siendo mayor a 500 procederíamos pues a solicitar una angiotomografía. En el año 2017, en Holanda, fue que se empezó pues, a hablar un poco de este algoritmo GIRS. Se hizo un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico que se realizó en 12 hospitales de Países Bajos. En ese estudio se incluyeron un total de 3.645 pacientes que tenían sospecha de embolismo pulmonar y ellos tenían como desenlace primario mirar el número de eventos de enfermedad tromboembólica venosa a los 3 meses de seguimiento después de haber excluido el embolismo pulmonar por medio de este algoritmo. El desenlace secundarios que ellos también midieron fue el número de angiotacs que eran requeridos en comparación pues inicialmente con el algoritmo Wells con un dímero D con corte fijo de 500. La mayoría de pacientes de este estudio eran mujeres y muy llamativamente también la mayoría de estos pacientes eran pacientes ambulatorios, el 86% se trataba de pacientes ambulatorios. ¿Qué encontraron ellos en este estudio inicial? De los 3.465 pacientes, 456 se les descartó el embolismo pulmonar y siendo de 55, o sea, el 3.2% de 1.743 tenían 0 puntos y 401, que era el 23% de 1.722, tenían 1 más puntos. Hago la aclaración, no se descartó, sino que se detectó embolismo pulmonar en 456 pacientes de 3.465. Entonces, había algún pequeño porcentaje del 3.2%, que eran 55 pacientes, en los cuales podían llegar a tener tromboembolismo pulmonar teniendo un GIRS de 0 puntos. Encontraron que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes que no tenían que no se sometieron a angiotomografía por el algoritmo GIRS fue el 0.43%, lo cual era muy similar con un metaanálisis informado previamente del dímero D con corte fijo, en los cuales ellos descubrían que describían que la incidencia era el 0.34%, y la tasa de embolismo pulmonar, que en este estudio fue de 0.12%, también era muy similar a lo que se había encontrado previamente en los metaanálisis realizados. Entonces, con esto podíamos ver que se podía descartar como tal el embolismo pulmonar, no hacer una angiotomografía, y íbamos a tener a los 3 meses una incidencia muy similar de enfermedad tromboembólica venosa a la que venimos encontrando con los criterios de Well con un corte fijo de 500. Cuando compararon pues la solicitud de angiotomografías con las que se solicitaban con los criterios Wells, encontraron que había una reducción absoluta del 14% de las angiotomografías, y fue llamativo también que esta disminución de la toma de angiotomografías por medio del algoritmo GIRS se encontraba como tal en todas las edades, era independiente si el paciente era menor a 50 o mayor a 50 años, se seguía viendo la reducción absoluta utilizando estos algoritmos GIRS. Cuando hicieron el análisis post-hoc del algoritmo GIRS comparado con el dímero D ajustado por la edad, encontraron una reducción absoluta un poco menor, pero también significativa del 8.7% en la solicitud de los angiotomografías. Como conclusión, este estudio dijo que podíamos descartar con seguridad el embolismo pulmonar agudo en los pacientes con bajo riesgo de enfermedad tromboembólica venosa durante un seguimiento de 3 meses. Y la principal ventaja que mostró ese estudio del algoritmo GIRS era que podíamos disminuir en un 14% la cantidad de solicitud de angiotomografías en todas las edades y en varios grupos relevantes. Posteriormente, en el año del 2018, también en Países Bajos se hizo un nuevo análisis post-hoc. Se utilizaron pues, los datos combinados del estudio GIRS original, incluyeron 361 pacientes e incluyeron también 282 pacientes del GIRS-PI, que era el estudio que se había realizado para el dímero D con un corte ajustado por la edad. En este estudio el desenlace primario fue el tiempo total en urgencias en los pacientes con sospecha de embolismo pulmonar. Lo llamativo de este estudio y lo importante fue que mostró que cuando nosotros utilizábamos el algoritmo GIRS
podíamos llegar a tener un tiempo total en urgencias mucho más corto a cuando utilizábamos los criterios Wells tradicionales. Estos pacientes se iban, eran dados de alta 54 minutos antes que los pacientes que utilizaban el criterio Wells, y también se les iniciaba más rápido el tratamiento, siendo aproximadamente también 53 minutos más rápido el inicio del tratamiento en estos pacientes, y había un ahorro de recursos pues, en los servicios de urgencias aproximado de 123 euros por cada paciente que visitaba el servicio. En el año 2020 hicieron una nueva validación externa del algoritmo GIRS. En este caso se hizo en 3 estudios de cohortes prospectivos que se realizaron en Bélgica, en Francia y en Suiza. Se incluyeron en total 3.314 pacientes ambulatorios con sospecha de embolismo pulmonar, y lo que hicieron ellos fue que a estas 3 cohortes aplicaron retrospectivamente el algoritmo GIRS. Los resultados encontraron que 1.423 pacientes, que era el 42%, se les podría haber descartado el embolismo pulmonar sin realizarle nada más, solamente haciéndole pues el algoritmo GIRS y haciendo un corte variable del dímero D. Lo llamativo es que de estos 1.423 pacientes que ellos pensaban que podían haber sido descartados con el algoritmo GIRS, 17, que era el 1.2%, fueron diagnosticados con TEP. Y dentro de estos 17 tenían todos una característica en común, que ninguno tenía ningún ítem pues, del algoritmo GIRS, todos tenían un dímero D menor a 1000, pero el dímero D en estos 17 pacientes sí se encontraba por encima del límite ajustado por la edad. Lo que nos lleva a pensar de que debemos tener precaución en algunos pacientes que no pueden tener ningún ítem, tienen 0 ítems del GIRS, pero tienen el dímero D menor a 1000, pero pueden llegar a tener el dímero D ajustado por la edad superior a lo que le corresponde, pues, dependiendo el ajuste por la edad. Entonces, esto nos sembró, pues, un poquito de duda en esta parte. Estas son las recomendaciones que hace la guía de la Sociedad Española de Trombombolismo Pulmonar. Ellos recomiendan como clase 2A, nivel de evidencia B, utilizar alternativa de valores de corte fijos o ajustados por la edad del dímero D, considerando pues el algoritmo GIRS. Ya siguiendo con nuestra siguiente escala de predicción, que son los criterios PERC. Estos criterios PERC fueron descritos pues, inicialmente en el 2004. En Estados Unidos lo que se hizo fue que hicieron un análisis de regresión logística con la eliminación gradual de 21 variables de pacientes, de 3.148 pacientes que habían sido pues, evaluados para embolismo pulmonar en 10 hospitales de Estados Unidos. Ellos los que querían, y el propósito principal de realizar estos criterios PERC era tratar de descartar el tromboembolismo pulmonar al lado pues, de la cama del paciente, sin tener que utilizar pruebas adicionales. Esto en los pacientes pues, que tuvieran un bajo riesgo. Inicialmente iniciaron con 21 variables. De estas hicieron un análisis de regresión logística en los cuales excluyeron 6 variables porque ellos consideraron que que no eran significativas. Posteriormente lo que hicieron fue dicotomizar las variables, pues como ya vamos a ver más adelante, según los cortes que ellos consideraron más importantes. Hicieron un nuevo análisis en el cual descartaron 2 variables porque ellos consideraban que había mucha variabilidad intraobservador y que podían no ser precisas. Ahí estaba la inmovilidad y el cuadro pues, de inicio agudo. Hicieron una nueva regresión logística sacando 3 variables más, y posteriormente sacaron 2 variables porque consideraron que no eran significativas. El criterio SPER al final quedaron en total con 8 variables, que son las que nosotros conocemos, que son que el paciente tenga menos de 50 años, que tenga una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, que el paciente esté saturando mayor o igual a 95, que no tenga hemoptisis, que no utilicen anticonceptivos orales, particularmente los que tengan estrógenos, que no tengan historia pues, de tromboembolismo pulmonar, no tengan cirugía y no tengan un edema pues, que sea de predominio unilateral. Entonces, después de haber hecho la regresión logística de las 21 variables y haber definido que estas 8 variables eran las que tenían mayor significancia, ellos lo que hicieron posteriormente era probar estos criterios en 2 poblaciones. Utilizaron una población de bajo riesgo, que fueron 1.427 pacientes, y en una población de muy bajo riesgo.
La población de bajo riesgo eran pacientes que sí tenían sospecha pues, de dímero D, y los pacientes de muy bajo riesgo eran pacientes que simplemente habían consultado el servicio de urgencias por disnea, pero podían tener incluso otras condiciones que no necesariamente eran embolismo pulmonar. Ellos le aplicaron los criterios a estas dos poblaciones y le hicieron un seguimiento durante 90 días, que encontraron que los criterios de PER fueron negativos en 362 pacientes de bajo riesgo, y de estos solo 5 pacientes, o sea que fue el 1.4%, desarrollaron enfermedad tromboembólica venosa. Y dentro de los pacientes de muy bajo riesgo, que eran los pacientes que fueron por disnea al hospital, ninguno tenía, todos tenían pues como tal la regla PER negativa. Dado esto, encontraron que el valor de sensibilidad era muy alto, del 96 y 100% respectivamente para cada uno de los grupos, y la especificidad era el 27 y el 15% para cada uno de los grupos. Ellos en el documento hacen una aclaración, es que si bien el PERC pues tiene una alta sensibilidad, tenemos que tener en cuenta algunos factores que no están incluidos en la regla, como pueden ser la trombofilia, que pacientes tengan un antecedente familiar de trombosis, el uso de beta bloqueadores, pacientes que tengan hipoxemia basal o tengan una obesidad extrema. Estos factores, a pesar de, pues, dado que no están en los criterios PEC, nos podrían llevar si la regla sea negativa, a hacer pruebas pues, adicionales en estos pacientes. Bueno, entonces, ya habiendo mostrado la evidencia, el profe Tencia está por ahí, doctor. Sí, señor, y tiene habilitado el micrófono, él está acá. Listo, profe. No, entonces, habiendo mostrado esto, queríamos pues preguntarle al profe Atencia, ¿qué considera él, cuál es la utilidad del algoritmo GIRS y de los criterios PERS en la práctica clínica para descartar tromboembolismo pulmonar? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, muy bien, Diego, muy amable por la invitación. Eh, Quería mencionar dos cosas. Mm, Distinto a muchos estudios de, por ejemplo, ensayos clínicos y estudios observacionales, los estudios que evalúan los pronósticos o los modelos pronósticos son bien difíciles por una cuestión, y es que en cada punto de un estudio pronóstico uno evalúa una, digámoslo así, metodología específica en un proceso continuo que lleva a cabo el modelo pronóstico. Y así lo hicieron Perk y Gears. Ellos primero desarrollaron el modelo, muchos de ellos con base en eh, criterios clínicos y algunos tomando dímero D, por ejemplo, en el caso del PERC. Y después de la validación después del desarrollo viene la validación interna, la validación externa y el impacto. Entonces, está claro, está muy claro con los estudios o con la literatura que tenemos en el momento que la validación y el desarrollo fue hecho adecuadamente, que la validación externa también se hizo. O sea, este estudio se ha validado geográfica y temporalmente por otros autores en distintos puntos del, de, de, del mundo, inclusive acá en Colombia. Una de las tesis de uno de los egresados de urgentología validó uno de ellos acá. Pero el problema viene con el impacto. Y el impacto quiere decir que no solamente Years y PERC me disminuyan la solicitud de angiotomografía, que eso es algo importante. Los dos, tomándolos así en general, disminuyen un 15, un 14% lo que nos mostraste en los estudios. Pero uno quisiera también impactos en otros desenlaces que son muy importantes, como son los pacientes que se dieron de alta y fallecieron, o los pacientes que se quedaron y definitivamente tenían más morbilidad, o si por causa de la tomografía, por causa de ordenar el angiotac de tórax, pues obviamente tuvieron anafilaxia, alergia al medio de contraste, efectos adversos por la misma tomografía, injuria renal asociada a contraste, etcétera, etcétera, y exposición a la radiación. Entonces son desenlaces que son un poco más duros y se miden en estudios de impacto. Entonces los estudios de impacto que tiene PERC y que tiene Gears más que PERC, muestran que también hay, digámoslo así, cierto beneficio en utilizarlos como herramientas pronósticas.
Yo creo que un clínico, lo puede decir David, lo puede decir Robert, lo puedo decir yo, que uno ve diariamente pacientes que lo interconsultan con, puede asimilar digámoslo así, en su mente los puntos por los que pregunta Gears y Perk muy fácilmente. Uno mira al paciente, mira si tiene hemoptisis, mira si tiene o no sangrado, mira si tiene o no signos de TBP, mira la frecuencia respiratoria, el antecedente de cáncer, si es materna o no, y lo suma. Un problema con PERC es que PERC es un score unidireccional y negativo. ¿Qué quiere decir? Un PERC que no tenga ningún punto en uno, le descarta uno, pero no indica que un paciente que tenga algún punto en uno, que haya que hacer con él. ¿Sí me entiende? Entonces, en ese punto del algoritmo es más limitado. En cambio, Gears le ofrece a uno la posibilidad de tener menos variables para preguntar y, sin embargo, ese es otro bemol, puede o se debe acompañar de un punto de corte distinto para el dímero D, dependiendo del riesgo del paciente. Entonces, sí, hay buena calibración de los scores, hay buena discriminación, las curvas ROC son muy buenas, la parte estadística en ambos estudios son muy buenos, pero necesitamos aún estudios con validación del impacto en desenlaces clínicos que le importen a uno más que la reducción en la tomografía, porque muchos de estos estudios, incluso el primer score de Wells, surgen inmediatamente, hay una epidemia, digámoslo así, de órdenes de angiotax que son finalmente negativos. Eh, bueno, ese era como la apreciación general sobre ambos scores. No sé si hay alguna pregunta específica. No, yo creo, hermano, que lo que acabas de decir es eso es una epidemia. O sea, uno que mira pacientes todos los días en un hospital de cuarto nivel, se da cuenta de esa tristeza, de todos los angiotaques que tienen en la espalda. Eso yo le digo mucho a los residentes, que son negativos, pero que de todas formas hay que tolerarlo. Pues en el TIOPET eso se demostró, que cuando usted tiene en su mente una posibilidad diagnóstica de TEP, pues probablemente solamente en el 30% de los pacientes va a llegar al diagnóstico y va a ser un 70% de pacientes que van a ser angiotac negativos y que finalmente no lo tenían. Y yo creo que lo más importante de estos scores es ser conscientes de que pedimos bastantes angiotac, eh, que se pueden ahorrar algunos angiotac, eso es importante por múltiples razones, costo, radiación, nefropatías por contraste y demás. Y el llamado yo creo que es simplemente a por lo menos masticar los scores, pero tenerlos en cuenta. Yo creo que a veces lo que pasa es que tenemos un paciente con disnea súbita e inmediatamente pensamos en hay que hacer un angiotac, pero no hacemos esa pausa para considerar qué información nos puede dar estos scores para de pronto como aterrizarnos y decir, bueno, hombre, esa disnea puede ser por otra cosa, realmente no tiene unas variables que sean importantes como para que pidas el angiotac, puedes pedir un dímero de inicialmente. Es más, a veces uno ve que en urgencias no hacen ni siquiera el score de Wells, o sea, que se hacen angiotac sin hacer y sin registrar en las historias clínicas el score de Wells. Yo creo que ahí está el pecado. Más que ser sistemáticos con estos scores, tenerlos en cuenta. Porque lo que dice Diego es muy interesante. Él mostró que en ese estudio de validación, un 17 pacientes, un 1.2% de los pacientes terminaron con embolismo pulmonar a pesar de que el GIRS score eh, eh, propendía a que no hiciéramos el angiotac. Entonces, ahí yo creo que lo que tenemos que tener presente es qué pacientes tenemos al frente para tener en cuenta ese 1.2%. O sea, no es lo mismo tener una paciente lúpica, que bueno, no tiene hemoptisis, no tiene signos de TBP, tiene una disnea súbita, la radiografía de tórax es normal, entonces ya no sé por qué esa disnea súbita, está desaturada, tiene un dolor pleurítico y además tiene un SAS positivo. O sea, esa paciente puede tener un GIRS score donde ninguna de las variables de cero, pero un dímero de en 800 a mí me preocuparía ostensiblemente. Y sería probablemente una paciente que con ese dímero de 800 yo no quedaría tranquilo, más con lo que puso Diego y le haría un angiotac. Pero si hay otro tipo de pacientes en los que el residente se le asoma a uno en el oído y le dice, ¿será que es un TEP? Pero uno ni lo había pensado, y son esos pacientes con una disnea súbita, pero que realmente eso no es una disnea muy clara y que uno empieza a meterse en ese cuento de que será que tiene un TEP, que probablemente al hacer estos score, tanto el PER como el G-score,
esa duda que uno tenía, esa pereza que uno tenía de hacer el angiotac, pues se la refuerza por lo menos a una escala de validación y uno deja anotado en la historia. Desde el principio me sembraron la idea o yo mismo me sembré la idea de un TEP. Realmente es una paciente con un score de Wells bajo, con un GIRS score negativo, digamos, o de entrada fue con un PEG negativo. Uno deja eso registrado en la historia clínica, es un soporte legal importante y no hace el angiotac. Entonces yo creo que es tener en cuenta los scores, individualizando cada paciente, pero tener muy presentes esos scores. Listo, muchas gracias, profe. Sí, ¿me Sí, escuchan ahí? ¿Está sí, todo señor. bien el audio? Sí, señor. Ok, quería comentar algo que David dice y es muy importante. A mí me gustaba mucho el Wells y creo que es una ventaja que tiene en comparación con Gears y con Perk. Además, pues, independientemente de que tenga más puntajes, y era porque en el Wells a uno le daban le restaba 3 puntos el hecho de que el paciente tuviera una disnea de otra causa. Entonces es frecuente que uno vea al paciente que le interconsultan por riesgo de TEP y es un paciente que está edematizado, que tiene una placa con un edema pulmonar, que, que tiene un derrame pleural muy visible, que entonces uno en este punto puede pensar varias cosas. Vea, utilicemos la ley de la parsimonia, navaja de Occam. La causa más probable es que solamente sea una causa la disnea de este paciente. Y entonces no le vamos a mandar el angiotac, pero es porque tiene una causa ya comprobable. Y en ese sentido, Wells le restaba 3 puntos cuando había una causa de disnea más probable que TEP. Y eso ayudaba mucho. Mucha gente aplica el Wells y suma, pero no aplica el Wells para restar. Entonces me parece muy valioso el aporte que hace David, porque claro, si uno tiene una causa evidente, uno no va a buscar multiplicidad, navaja de Occam, uno piensa que la causa es más probable. Ahora, pensar que además de que el paciente tenga un edema pulmonar, que tenga una hemorragia alveolar, de que tenga, porque es lúpico, de que tenga, qué sé yo, un derrame pleural, una neumonía, además tenga debajo un TEP, es sustentar ambas teorías a la vez, es bien difícil. Y si, como dice David, el residente se le asoma uno y le dice, profe, no tendrá las dos cosas. Sí, es que el paciente también puede tener las dos cosas. Este es un razonamiento clínico, como lo diría Jairo, basado en la tríada de Saint. El paciente puede enfermarse de tantas enfermedades como quiera. Y uno podría pensar, bueno, es polifactorial o policausal la disnea de este paciente. Entonces, en ese punto creo que nos puede ayudar mucho el uso de las herramientas de los scores cuando haya dudas, cuando uno tenga dudas y necesite sustentar legalmente, como lo acaban de decir. Y no olvidarse del dímero D, que puede elevarse en múltiples situaciones, el cáncer, la hospitalización, una sepsis grave, pero que tenemos que interpretarlo dependiendo también del contexto clínico y de los puntos de cortes que existen para la edad del paciente y si es hombre y es mujer. Entonces, llenarse, miren que aquí no hay un solo elemento que le diga, vea, definitivamente esto no es un TEP, definitivamente esto es TEP, vamos a solicitar o no a solicitar el angiotac, sino que es llenarse de muchos argumentos, los puntajes, la evaluación clínica inicial, la causa probable de disnea, el dímero de, finalmente, para tomar una decisión con el paciente. Muchas gracias, profe. Continuando pues con la siguiente meta de aprendizaje, hablaremos pues ahorita de lo que es el dímero D en paciente hospitalizado. Es pues muy bien sabido de que el dímero D tiene un alto valor predictivo negativo en el paciente ambulatorio y por eso pues es capaz de descartar la enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, puede estar elevado de manera no específica, como le decía el profe, en muchas condiciones clínicas no relacionadas con la enfermedad tromboembólica venosa. Esto ha sido pues comprobado ya por múltiples estudios en donde muestra que los pacientes con comorbilidades y hospitalizados, especialmente cuando llevan más de 24 horas, tienen un valor de dímero D superior al valor de corte. Esto pues ha llevado a que cuestionemos pues su utilidad en el paciente hospitalizado. Este fue un estudio que se hizo en Suiza, eso fue ya es bastante viejito, ya de 1999, fue un ensayo de tratamiento prospectivo, ellos lo hicieron realmente en ese momento para mirar a ver cuál era la contribución de la evaluación no invasiva en el diagnóstico de los pacientes con embolismo pulmonar en pacientes hospitalizados. En ese momento, pues como tal, utilizaban la geografía como examen pues para confirmar el TEP, no utilizaban pues la angiotomografía, ellos querían saber si había forma de diagnosticar a estos pacientes por medio de evaluación no invasiva, hicieron un ensayo de tratamiento prospectivo
114 pacientes hospitalizados, llevaban más de 24 horas. Acá incluyeron tanto pacientes quirúrgicos y médicos que tenían sospecha de embolismo pulmonar en Suiza, en el Hospital Universitario de Ginebra. Ellos querían evaluar el rendimiento de la gamografía, ventilación, perfusión, la probabilidad clínica y el dímero D, junto con la ultrasonografía pues, de venosa de miembros inferiores. Hicieron un seguimiento de 3 meses y el desenlace primario que ellos querían ver era el diagnóstico definitivo, pues con una estrategia no, qué proporción de pacientes pueden llegar a este diagnóstico con una estrategia no invasiva. Cogieron los 114 pacientes, inicialmente los sometieron a gamografía, ventilación, perfusión, si era normal o cercana a lo normal lo descartaban, si era alta, confirmaban el TEP. Los pacientes que no era diagnóstica la gamografía, que le aplicaban la probabilidad clínica. En este estudio la probabilidad clínica la establecían, digamos que de una manera por medio de radiografía de tórax, de electrocardiograma, de examen físico, más con el juicio clínico. Y cuando ellos encontraban que el paciente tenía una gamografía no diagnóstica y tenía baja probabilidad, lo descartaban. Si era alta la probabilidad, lo confirmaban, y cuando era intermedia, aplicaban el dímero D. Ellos encontraron pues que cuando era menor a 500 lo descartaban, y cuando era mayor a 500 le hacían el ecodoppler pues, de miembro venoso de las extremidades, y cuando era positivo confirmaban como tal pues el tromboembolismo pulmonar. Lo que buscaban era pues de tratar de hacer en últimas pues la angiografía pulmonar. Al final encontraron solamente 2 pacientes como tal tenían el dímero D menor a 500 de la población que ellos estudiaron. Y el total pues del estudio encontraron que 73 pacientes no tendrían embolia pulmonar y 41 pacientes sí tenían embolia pulmonar. El diagnóstico no invasivo en esta población se pudo hacer en el 62% de los pacientes hospitalizados, siendo 33% con la gamografía, 19% con la probabilidad clínica. Con medio del ultrasonido fueron 8%, y solamente el 2% de estos pacientes se les pudo pues descartar la embolia pulmonar solamente utilizando el dímero D. En general, cuando vemos toda la población, 5 pacientes de los que no tenían embolismo pulmonar, que eran 73, tenían un dímero D menor a 500. Sin embargo, de esos 5 ya a 3 se le había descartado previamente la enfermedad, pues, el embolismo pulmonar, con una gamografía normal en 2 casos, y en uno con una gamografía no diagnóstica de probabilidad clínica baja. Entonces ellos encontraron que la especificidad era de tan solo el 7%, y que el dímero D en los pacientes hospitalizados solo contribuyó a la exclusión en 2 pacientes. Llegando a la conclusión que el dímero D parecía ser inútil pues, en los pacientes hospitalizados. Posteriormente, en el año 2003, hicieron un nuevo estudio prospectivo. Esto fue ya de 203 pacientes, fue en el Hospital John Hopkins en Estados Unidos, y lo que hacían era que a todos los pacientes los sometían tanto a evaluación radiológica como a dímero D, para mirar pues, en pacientes que tuvieran pues, una enfermedad tromboembólica probable. Encontraron que 45, o sea 22% de estos pacientes tenían una enfermedad tromboembólica venosa confirmada por imagen, siendo 21 tromboembolismo pulmonar, 20 trombosis venosa profunda y 4 tenían las 2 entidades. Y lo que me pareció muy llamativo en este estudio fue que 19, que eran 42% de los 45 pacientes que tenían enfermedad tromboembólica venosa confirmada por el estudio radiológico, tenían un dímero D negativo. Encontraron una especificidad que era inferior al 15%, y esto era particularmente importante en los pacientes que tenían más de 60 años y en los pacientes que tenían una hospitalización mayor a 3 días. Sin embargo, es importante pues, mencionar que en este estudio eran pacientes no seleccionados, no se describía como tal pues la probabilidad pretest de los pacientes para enfermedad tromboembólica venosa, y eran pacientes muy diversos, pacientes con cáncer, pacientes con procesos infecciosos, pacientes incluso que ya venían con terapia anticoagulante previa al ingreso. Este estudio fue del año 2022, fue un estudio de corte retrospectivo, se realizó pues en el Hospital de Israel. Acá eran 354 pacientes médicos y quirúrgicos, y ellos lo que querían realmente era mirar a ver si el dímero D con un valor ajustado por la edad nos podía ayudar pues a tomar decisiones a cuáles deberíamos y a cuáles no deberíamos tomarle pues una angiotomografía. Ese era el desenlace primario, determinar ese umbral para mirar a ver cuáles requerían evaluación adicional. Y ellos proponen que
el dímero D ajustado por la edad, con un corte 2 veces, o sea, 2 veces superior a lo que debería ser ajustado por la edad, tiene un riesgo incluso casi 4 veces mayor de tener enfermedad tromboembólica venosa clínicamente relevante. Y lo que también mencionaron era que podía llegar a tener un valor predictivo negativo tan alto como el 97%, muy similar a los pacientes ambulatorios. Entonces, pues en esta parte, la verdad es bastante polémico, pero yo, habiendo revisado la literatura y la evidencia, pensaría que la especificidad del dímero D en el paciente hospitalizado es muy baja, y dado la presencia pues, de comorbilidades y de que los pacientes son muy diversos a cuanto a sus condiciones clínicas, no sería pues, confiable de descartar pues, una enfermedad tromboembólica venosa en un paciente que tenga un dímero D negativo en el paciente hospitalizado. Que me queda la duda y deberían hacerse pues, estudios adicionales en cuanto a si el dímero D ajustado por la edad podría, como lo proponen ellos, teniendo el valor 2 veces por encima del normal, podría llegar pues, a tener alguna utilidad, y se deberían hacer pues, estudios adicionales al respecto para determinar si este valor de corte que proponen en este último estudio israelita podría llevarnos a tomar conclusiones al respecto. Quedo atento aquí a la discusión. ¿Alguien que quiera aportar algo adicional? Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano, yo le doy el micrófono, le habilito el micrófono. Pues hermano, ve, yo creo que con el dímero D en el paciente hospitalizado también se puede hacer el mismo análisis del dímero D en el paciente que tiene una enfermedad aguda, así no lleve varios días hospitalizado, y que uno presume que por esa enfermedad aguda, digamos que está infectado, digamos que tiene un lupus activo, que uno pensaría que por esas comorbilidades el dímero D va a estar elevado, y dice, pues ¿para qué pedirlo? De todas formas va a salir elevado. A ver, yo lo que les he dicho, y algunos me han escuchado diciendo esto, es que la guía de tromboembolismo pulmonar europea es muy clara en su cajón y dice: el número necesario a pedir aumenta, ¿cierto? O sea, pues lo de la especificidad baja es claro, ¿cierto? El número necesario a pedir aumenta, pero sigue siendo un número necesario a pedir que podría ahorrarnos angiotac. Entonces, yo creo que a veces hay que individualizar al paciente y darse cuenta que existen pacientes que, aunque lleven 3 días hospitalizados, realmente no tienen enfermedades muy críticas o enfermedades que puedan elevar el dímero D, y realmente es un paciente que, digamos, está hospitalizado por darles un ejemplo, un paciente que tenga una caverna, tuberculosis, y uno sabe que uno no le da de alta hasta que diagnostique la TB, pero realmente es un paciente que desde que está hospitalizado tiene tromboprofilaxis, no está séptico, no está con una enfermedad crítica, y pasa algún evento donde se desatura, donde hay un dolor pleurítico y donde otra vez vuelve lo mismo, empieza ese diablito en el hombro a decirle, ¿será que tiene un TEP? Y probablemente empiece uno a llenarse de motivos y quede la duda sembrada, y ahí es donde uno hace el angiotac. ¿Será que ese paciente le podemos hacer un dímero D antes de eso para considerar ahorrarnos un angiotac? Porque desde el principio hubo una duda sembrada, pero no hay un diagnóstico, pues no hay realmente una probabilidad pretest muy alta. Entonces, yo pienso que se puede usar. Yo pienso que en mi concepto vos mostraste evidencia que es muy debatible y es controversial. El último estudio, mira, que dijo que sí podía servir. Eh, Realmente no tenemos evidencia suficiente, pero yo creo que individualizando al paciente se puede utilizar un dímero D negativo para ahorrarnos una angiota que desde el principio probablemente no queríamos pedir. Es que ese es el problema con el TEP, que es que como los síntomas son tan inespecíficos, ¿cierto? Siempre en algún paciente con disnea o de saturación va a quedar la duda sembrada, y a veces pedimos muchos angiotac que son negativos, que si uno utiliza estos scores y hace un dímero D, así el paciente es hospitalizado, probablemente se ahorre uno una tomografía. Ahora, no es lo mismo, y tuve un paciente hace poquito, no es lo mismo un paciente que, aunque mi score de Wells sea bajo, aunque y demás, eh, no es lo que, que lleve, por ejemplo, varios días hospitalizado, como me pasó recientemente, que nos dimos cuenta
que llevaba días sin profilaxis, ¿cierto? Y que tenía una disnea súbita, y aunque el score de Wells era bajo y todo, pues ese paciente, yo no le pedí el dímero D, o sea, le pedí una angiotac de entrada, porque es ese paciente hospitalizado que tiene una NOx adicional que lo obliga a uno definitivamente a considerar el TEP y a no quedarse contento con un dímero D negativo. Aunque por definición, cuando le hicimos el score de Wells, le daba 3 puntos, no llega a más de 4. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo, individualizar cada paciente, pero tener presente que ese cajón que dice la guía, yo quiero que lo lean, que vayan a la guía y lean esa parte que dice, el número necesario a pedir se aumenta, pero podría ser todavía un número necesario a pedir interesante a ahorrar angiotac en pacientes que realmente uno piensa que la probabilidad de TEP por el momento no parece ser tan alta, pues por lo menos no tiene todas las variables para considerar esto con seguridad es un TEP. Entonces, pero es debatible y es muy interesante lo que nos coloca ahí Diego, porque por lo menos a mí me hace caer en cuenta que hay que manejar eso con mucho cuidado en ciertos pacientes hospitalizados. Yo, algunos pacientes que llegan con anemia de células falciformes, que ingresan con crisis y que uno mira la historia y tienen por ahí 10 angiotac en un año, sin mentirles se los digo. Yo a esos pacientes, me acuerdo que uno paciente estaba con una crisis de anemia falciforme, llevaba 24 horas hospitalizado, le pedimos el dímero D, le dio 200 y nos ahorramos el angiotac. Yo creo que a veces se puede utilizar, pero es una opinión personal, puede ser bastante debatible, de todas formas no tenemos mucha evidencia. Listo, profe. Para esta tercera meta de aprendizaje, que va a ser el ecocardiograma en el TEP de riesgo bajo, quería proponer pues este cuadro clínico. Es un cuadro clínico de una persona, una mujer de 28 años, una paciente que llegó con dolor torácico de inicio agudo de disnea, una paciente que venía con taquicardia leve, estaba polipnéica, estaba normotensa, saturando bien, sin signos pues, de descompensación, sin signos de falla cardíaca, no tenía ingurgitación yugular, no tenía soplos, no tenía miembros inferiores. Dentro de los antecedentes médicos no tenía enfermedad cardíaca o pulmonar, no tenía antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, y el antecedente importante que manifestaba era que consumía anticonceptivos orales que particularmente tenían estrógenos. Dentro de la ayuda diagnóstica, el número D fue negativo, la troponina fue negativa. En el TAC de tórax se evidenció pues un embolismo pulmonar segmentario y subsegmentario que no tenía pues embolia en silla de montar y no había como tal dilatación del ventrículo derecho. Y la ecografía de miembros inferiores no mostró trombo agudo. En este escenario, pues estamos en el escenario de una paciente con un tromboembolismo pulmonar agudo, probablemente pues con un riesgo bajo, y el residente pues se preguntaría si debemos solicitar un ecocardiograma en este paciente. Al respecto, eso es como para mostrar nuevamente, esta es la tabla que nos propone la guía para la clasificación de la gravedad de la embolia pulmonar y el riesgo de muerte, teniendo en cuenta pues la estabilidad hemodinámica, los parámetros, el PESI, la disfunción del ventrículo derecho, que se puede evaluar realmente según la guía por medio de un ecocardiograma o por medio de signos en la angiotomografía, y la presencia pues de lesión miocárdica medida por troponinas, y las clasifican pues en las categorías que ya todos conocemos. Esos son los signos, pues, como tal, que propone, que muestra la guía, que son importantes, y hubo un estudio pues que se realizó en el 2016, eran un poco más de 500 pacientes, y ellos mostraron que los signos que estaban más frecuentes relacionados con un TEP de riesgo alto era la presencia del signo de McConnell y la presencia del signo de 60-60, eran realmente los que eran más útiles en la ecografía para mirar como tal pues la disfunción pues del ventrículo derecho. Y este estudio se realizó en el 2019, se publicó en el en un journal europeo, pues, donde hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis de 22 estudios de cohortes, y incluyeron 3.295 pacientes en donde ellos evaluaron el riesgo del tromboembolismo pulmonar por medio del PESI simplificado, y pacientes que se le aplicaban los criterios de Hestia para darles un alta temprana. Ellos querían investigar el valor pronóstico de la disfunción del ventrículo derecho, y el desenlace primario fue la mortalidad por todas las causas a los 30 días o durante la hospitalización. Eran estudios que realmente visualmente se veían muy homogéneos, y cuando revisamos el I cuadrado vemos que realmente tenía un I cuadrado del 0%, siendo estudios en general muy homogéneos entre sí.
Encontraron, y esto pues está ya claramente mostrado en la literatura, que la presencia de disfunción ventricular derecha se relaciona con mayor riesgo de mortalidad en todos los pacientes. Pero lo que me pareció llamativo es que cuando vemos la forma de nosotros mirar la disfunción ventricular derecha, vemos que los pacientes que tenían como tal troponinas positivas y que tenían disfunción ventricular derecha, tenían un riesgo casi de 4 veces pues de más mortalidad que los pacientes que no tenían disfunción ventricular derecha medida por troponinas. Y cuando veíamos la presencia de desenlaces adversos, encontrábamos que podía ser tan alto el riesgo como de 10 veces en los pacientes que les medían por medio de las troponinas. Entonces quedó claramente evidenciado que el riesgo, la presencia de disfunción ventricular derecha, medida en este caso ya sea por imágenes o por biomarcadores, se relacionaba con el aumento de la mortalidad en estos pacientes. En el año 2018 se hizo este estudio, que fue un estudio de corte retrospectivo. Fueron más de 64.000 pacientes aproximadamente hospitalizados con embolismo pulmonar y que estaban normotensos, hemodinámicamente estables entre el 2008 y el 2011. Se recogieron pues los datos de 363 hospitales de una base de datos de Premier Healthcare en Charlotte, y encontraron que a estos pacientes se les realizó en un 42% ecocardiograma. 75% tenían troponina y 43% tenían un péptido natriurético para medición pues, de la disfunción ventricular derecha. Lo llamativo de este estudio es que no hubo una alteración en la mortalidad hospitalaria diferente a cuando se les hacía pues un ecocardiograma. Sin embargo, los pacientes que se les hacía ecocardiograma sí tenían un mayor riesgo de ingresar a UCI, tenían 2 meses más riesgo de ingresar a UCI, tenían una mayor estancia hospitalaria, tenían más probabilidades de recibir trombolíticos y más probabilidad de experimentar un episodio pues, de sangrado mayor cuando hacíamos un ecocardiograma en estos pacientes. Entonces, estas son como algunas de las conclusiones que yo llegué pues, con el estudio en cuanto al pronóstico para pacientes hemodinámicamente estables. Los hallazgos ecocardiográmicos generalmente no mejoran el pronóstico y la disfunción ventricular derecha medida por ecografía no se asocia a resultados adversos después de ajustarlo, pues de haber tomado otros biomarcadores que son más fácilmente disponibles que la ecocardiografía, como son los biomarcadores cardíacos, incluso la presencia pues de compromiso del ventrículo derecho medido por tomografía. Los modelos validados para pronosticar el resultado de embolismo pulmonar en pacientes hemodinámicamente estables, como son la puntuación de BOBA y el uso pues, de la calculadora Estimate, no incluyen ni requieren tampoco pues, hallazgos ecocardiográficos, por lo cual no sería indispensable hacer una ecocardiografía en estos pacientes. La toma de decisiones terapéuticas tampoco debería verse influenciada por el uso de la ecocardiografía en los pacientes estables y no existen como tal algunos marcadores ecocardiográficos que nos lleven a tomar decisiones diferentes, ya sea llevar a tomar la decisión de hacerle trombolisis a un paciente de acuerdo a los hallazgos que encontramos en la ecocardiografía. Lo que sí es importante es que hacer ecocardiografía en estos pacientes puede aumentar incluso el riesgo de intervenciones necesarias, llevando a que les hagan más trombolisis, que tengan más hemorragia, que tengan una estancia hospitalaria más prolongada y como pudimos ver en el estudio, no se reduce la mortalidad solo con el hecho pues, de hacer la ecocardiografía en estos pacientes. La recomendación en este aspecto es utilizar pues, herramientas de pronóstico validadas, el PESI simplificado, el PESI o los puntajes de BOBA y reservar la ecocardiografía para pacientes que si bien estén hemodinámicamente estables, tengan un mayor riesgo de mortalidad, pacientes que tengan comorbilidades cardíacas o pulmonares importantes asociadas o que tengan otros signos pues, objetivos, ya sea el examen físico, de lesión o de disfunción pues, del ventrículo derecho. Es claro que solo los pacientes inestables con embolismo pulmonar agudo confirmado son los que deben someterse como tal a una ecocardiografía de rutina. Para resolver el caso, este paciente tenía pues como tal un PESI de 0. Si utilizamos la calculadora Estimate, su riesgo de mortalidad hospitalaria de evolución complicada era menor al 2%, y lo que se decidió en este caso es darle alta al paciente con un anticoagulante oral directo y no realizar la ecocardiografía. Esas son las recomendaciones que da la guía
ellos en la guía pues española, ellos sugieren incluso valorar pues la difusión de ventrículo derecho. Sin embargo, ellos dicen que puede ser por pruebas de imagen o por biomarcadores de laboratorio, incluso pues teniendo PESI bajo o un PESI simplificado negativo. Y ellos dicen que se puede considerar el uso de otras escalas que combinen factores pronósticos clínicos de imagen y de laboratorio. Aquí podríamos pues considerar la opción del puntaje BOBA o usar las calculadoras ya validadas pues para medir el riesgo en estos pacientes. Listo, entonces le preguntamos al profe Atencia si el ecocardiograma debe ser una ayuda diagnóstica que deba solicitarse de rutina en pacientes con TEP de riesgo bajo. Hermano, yo creo que tu conclusión es que tú mismo respondiste la pregunta de una forma muy prolija, ¿sí? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, profe, la conclusión a la que yo llevo es que indudablemente los pacientes que tengan un riesgo bajo del ecocardiograma no debe ser pues, una ayuda diagnóstica de rutina. Y esto yo creo que es un mensaje supremamente importante en esta charla porque es que realmente es muy frustrante que el paciente, uno ve que sábado, domingo, el lunes esperando a que lo programen para ecocardio, finalmente se la van a hacer o martes o miércoles y es el paciente hospitalizado, ¿cierto? Con una estancia prolongada, con los riesgos que conlleva una estancia prolongada en un paciente, más en este hospital, en un hospital de cuarto nivel de atención. Entonces, definitivamente, yo creo que tenemos que ser conscientes de que no todos los pacientes sistemáticamente necesitan una ecocardiografía. Eso yo creo que debe quedar muy claro. Yo creo que es un mensaje muy importante que nos estás dando a todos los internistas, médicos generales que estamos participando del chat. Y más bonito aún es lo que mostraste, o sea, que esos pacientes, por dejarlos hospitalizados para hacer el ecocardio, tuvieron desenlaces desfavorables. Entonces, yo creo que la conclusión es demasiado clara, hermano, y te agradezco mucho. Ahora, Diego, dijiste algo, que solamente los pacientes inestables, entonces vos vas más allá y probablemente en un riesgo intermedio incluso no pedirías ecocardio o tampoco pues hasta allá. Porque me llama la atención que hablas de que la ecocardiografía solamente en pacientes que estén inestables, ¿cierto? Pero ¿cómo definís esa inestabilidad? Y si así no está inestable, ¿te atreverías a un paciente con riesgo intermedio a no hacer el ecocardio? Profe, pues yo pensaría que si bien los estudios como tal que revisé, realmente se basaban como tal más en si estaba normotenso o no estaba normotenso el paciente. Sin embargo, pacientes que yo vea que tienen signos claros de disfunción ventricular derecha o que tengan la presencia pues o si ya sea medido por ecocardiografía o pacientes medidos por angiotomografía, y a que adicionalmente pues tengan comorbilidades, pacientes que tengan comorbilidades sobre todo cardiovasculares o pulmonares, en estos pacientes sí sería pues benéfico hacerles una ecocardiografía ya cuando tengamos una troponina positiva o cuando el angiotac muestre como tal signos pues, de disfunción ventricular derecha. Pero en un paciente que como tal vemos que tiene unas troponinas negativas, es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad asociada, es un paciente que está, pues, obviamente normotenso. Yo pensaría que como tal en ese escenario que yo le planteo, está muy claro, pues, de que no se debe hacer. En pacientes con riesgo intermedio, yo sí se los haría a todos. Perfecto, perfecto. Quería puntualizar eso. Hágale, hermano, sigamos con el último punto para que nos dé el tiempecito. Listo. Manejo del TEP de riesgo intermedio alto. Aquí siempre nos preguntamos qué debemos hacer con estos pacientes. Si debemos hacerle trombolisis sistémica, si hay que hacerle trombectomía mecánica o si hay que hacerle trombolisis dirigida por catéter. Este es un estudio muy conocido, es el PEITO, se realizó pues en el año 2014. Esos pacientes fue un ensayo clínico aleatorizado leseo multicéntrico de 1.005 pacientes que tenían TEP de riesgo intermedio y que estaban hemodinámicamente estables. Todos tenían difusión ventricular derecha medida ya sea por ecocardiografía o por angiotomografía y tenían troponina positiva. Le dieron tenecteplasa con heparina versus heparina con placebo y el desenlace era muerte o descompensación hemodinámica dentro de los 7 días de la aleatorización. El desenlace de seguridad era mirar a ver si tenían más sangrado, ya sea extracraneal mayor, si tenían presencia de accidentes cerebrovasculares isquémico hemorrágico dentro de los 7 días después de la aleatorización. La mayoría de los pacientes se les confirmó el embolismo pulmonar por medio de una angiotomografía y se realizó pues ecocardiografía en aproximadamente un 54% de los pacientes y todos los pacientes, como les mencioné, tenían pues presencia de troponina positiva. Lo importante del estudio PEITO fue que mostró
que el desenlace primero, que fue un desenlace pues compuesto de muerte por cualquier causa de descomposición hemodinámica, disminuyó, tenía unos radios de 0.44, siendo pues significativamente estadístico y moderadamente preciso, pero lo importante fue que ese desenlace primario compuesto se vio más marcado por la presencia de descompensación hemodinámica y no tan influenciado por la presencia de muerte por cualquier causa. Lo que hay que resaltar en este estudio es que si bien esos pacientes parecen tener menos descompensación hemodinámica, tenían mayor sangrado, tanto sangrado extracraneal mayor, tenían mayor sangrado menor y en general el sangrado, los strokes hemorrágicos fueron mayores en el grupo que recibió tenecteplasa. Y, bueno, y algo muy importante es que la muerte por cualquier causa no se vio influenciada a los 30 días, siendo pues no significativamente estadístico el resultado. Posteriormente, en el año 2014, se realizó este tratamiento en pacientes con tromboembolismo pulmonar submasivo, que ese es el TOP-COAT, fue un ensayo aleatorizado multicéntrico doble ciego. Fueron muchos menos pacientes, 83 pacientes que tenían difusión de ventrículo derecho, medida por ecocardiograma biomarcadores, y hacían lo mismo, era heparina con tenecteplasa versus heparina con placebo. Ellos lo que querían como tal, en este caso particular, era mirar a ver si había un aumento en la probabilidad de un resultado favorable orientado pues al paciente, y utilizaron desenlaces primarios compuestos. El primero era muerte, shock circulatorio, intubación, sangrado mayor dentro de los 5 días, y el otro era ya a 90 días, que era más midiendo pues la calidad de vida del paciente. Utilizaban la escala SF36 para mirar a ver la calidad de vida del paciente, y miraban la capacidad funcional, que ellos lo medían por medio pues si el paciente tenía difusión ventricular derecha, si tenía disnea en reposo, si tenía intolerancia al ejercicio. Lo importante de este estudio fue que a los pacientes que recibían tenecteplasa tuvieron menos desenlace, tenían un alto riesgo, pues tenían mayor probabilidad de tener un desenlace favorable. El 27, o sea, 63% no presentaron ninguno de los desenlaces primarios previamente mencionados, y el 85% de los pacientes que recibían tenecteplasa eran libres pues como tal de este desenlace, o sea, lo que nos llevaba a pensar de que podían tener un riesgo, una mayor probabilidad de tener desenlaces favorables a los 90 días de seguimiento. Eso fue un estudio español, fue un estudio de longitudinal observacional de centro único, de trombectomía mecánica en 42 pacientes con embolismo pulmonar de riesgo intermedio alto y de riesgo alto, y ellos lo que querían mirar era si hacerle trombectomía tempranamente a estos pacientes podía mejorar los valores ecocardiográficos, la gasometría y la clínica a los pacientes 24 horas posterior de hacerle la trombectomía. La mayoría tenían compromiso de arterias lobares derechas y de arterias lobares izquierdas, y la mayoría tenían un TEP submasivo. Encontraron que 24 horas después de la trombectomía, los pacientes mejoraban en todos los parámetros. En cuanto a la clínica, tenían menos disnea, no tenían dolor torácico, menos compromiso respiratorio, menos compromiso hemodinámico, mejoraba la PAFI, y tenían valores ecocardiográficos mucho mejores comparados con los pacientes que no les habían hecho trombectomía. Y finalmente, este fue un estudio, el estudio Seattle 2, fue un ensayo clínico prospectivo no autorizado abierto de asignación a un solo grupo, en donde se llevó 150 pacientes hospitalizados con embolismo pulmonar masivo o submasivo, y ellos lo que querían mirar eran dos desenlaces, uno de seguridad y uno de eficacia. El de seguridad era pues que tuviera sangrado dentro de las 72 horas del inicio del procedimiento, y de eficacia eran mirar parámetros de cambio de la relación del tamaño del ventrículo derecho y el izquierdo medido por tomografía de tórax en las 48 horas posteriores. Ellos encontraron pues que efectivamente los pacientes que se les hacía trombolisis dirigida por catéter tenían 25% de disminución en la medida de la relación del ventrículo derecho con el izquierdo, tenían 30% de disminución en la presión de la presión sistólica de la arteria pulmonar, y tenían 30% de disminución de obstrucciones pues encontradas pues de forma angiográfica, y en este estudio como tal, en el Seattle 2, no encontraron ninguna hemorragia intracraneal. Entonces, actualmente la guía no recomienda pues el uso sistemático de trombolisis sistémica para los pacientes con TEP de riesgo intermedio, de TEP de riesgo bajo.
y pues recomiendan el uso de trombolisis solo para los pacientes pues que están con riesgo alto. Teniendo en cuenta que si hay contraindicaciones para la trombolisis sistémica, podríamos utilizar pues otras alternativas como la trombectomía mecánica o incluso la trombolisis dirigida por catéter. Actualmente se está desarrollando un estudio que es el estudio HI-PEITO, que es un estudio también que están realizando con trombolisis dirigida por catéter y pues en el momento se encuentran pues haciendo es el primer ensayo realmente grande, clínico, aleatorizado, controlado por placebo, que se está haciendo para valorar la pertinencia pues de hacer trombolisis dirigida por catéter en los pacientes con TEP riesgo intermedio alto. Parece ser que pues los estudios van a ser publicados ya para el año 2024 y sería pues lo que podría marcar pues un paradigma en estos pacientes. Listo, profe. Entonces, para concluir en esta parte, yo pensaría pues que es muy controversial también este punto de cuál debe ser el manejo ideal para estos pacientes, pero definitivamente pues yo no estaría como a favor pues de hacerle trombolisis sistémica de rutina a los pacientes con TEP de riesgo intermedio alto. Dado pues que si bien pueden llegar a tener disminución en la descompensación hemodinámica, se vio una tasa, una incidencia pues mucho mayor de sangrado pues en los pacientes que llevan a trombolisis sistémica. Yo pensaría que en el momento, pues, la evidencia no está a favor de hacer intervención en estos pacientes y habría que esperar, pues, como tal el resultado del HI-PEITO para mirar a ver si la trombolisis dirigida por catéter sería el mejor tratamiento para estos pacientes. Sí, de acuerdo, Diego. Este punto es tan debatible que si ustedes leen el artículo de New England Journal of Medicine del 2022 de tromboembolismo pulmonar, que de forma muy en general habla pues de varios temas con relación a TEP, el autor dice que cuando está disponible, pues una trombolisis dirigida por catéter puede ser una opción para pacientes con embolismo pulmonar de riesgo intermedio, ¿cierto? Especialmente si tienen un embolismo muy proximal, muy central, ¿cierto? Es cuando uno ve ese coágulo ahí casi cabalgando la arteria pulmonar que asusta tanto, ¿cierto? Pero él mismo dice que hay una evidencia insuficiente para soportar realmente estas terapias. Y lo más interesante del artículo es que cuando uno ya mira las cartas para el editor, todas las, casi el 80% de los comentarios estuvieron relacionados fue con este punto. O sea, eso habla de que pensaría yo que este es el punto más debatible y que aún no se ha resuelto en tromboembolismo pulmonar. Y ellos ahí llegan y empiezan en las cartas para la editora a dar sus opiniones. Y la mayoría de los autores, como para resumir esto ya que tenemos poco tiempo, concluyen como lo mismo, es decir, hay evidencia insuficiente, pero, ¿cierto? Se sabe que estos pacientes de riesgo intermedio alto tienen una mayor mortalidad, se colapsan más y que para ellos es supremamente importante que lo vea un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Para definir si puede ser candidato a estas terapias dirigidas por catéter como la trombolisis o incluso una embolectomía. Entonces, eh, ¿qué concluye uno con esto, hermano? Y es lo que uno ve en la práctica clínica, que cuando llega el paciente acá a urgencias con un coágulo cabalgando esa arteria pulmonar, que asusta tanto imagenológicamente, pero que el paciente no está hipotenso, o sea, no es un test de riesgo alto por definición, porque esa definición ya es clínica, no imagenológica, eh, el susto siempre va a estar ahí, ¿cierto? Uno sabe que ese paciente se puede descompensar y es mejor llamar a vascular, a cardiología y hacer una evaluación multidisciplinaria. Y también dependiendo de la especialidad del centro, la confianza que se tengan los que hacen el procedimiento, eso también influye mucho para tomar ese tipo de decisiones. Entonces yo diría que ese es el resumen, ¿cierto? Sí me parece muy importante resaltar una cosa que dicen la mayoría de los autores, es que si ese paciente, aunque no se ponga inestable hemodinámicamente, uno ve que se está deteriorando porque está más hipoxémico, por ejemplo, porque la disnea cada vez está aumentando más, pues probablemente sea algo que aumente la balanza, incline la balanza a considerar de pronto esas terapias dirigidas locales. Entonces, eso es como lo que yo concluyo. Pues la verdad, siendo práctico, digo, de forma práctica, siempre en un paciente como este, de riesgo intermedio alto, considero que como internistas debemos de apoyarnos de un equipo multidisciplinario para tomar decisiones, eh, hasta que salga una evidencia más rotunda que nos haga tener esa confianza para no tener necesidad de llamarlos y uno de una vez ordenar esa terapia.
recuerden que si uno llama al radiólogo para dar una opinión, él va a hacer procedimientos, o sea, recuerden eso, él va a hacer el procedimiento. Si usted lo llama, él va a hacer el procedimiento. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Probablemente sea mejor llamar a una especialidad clínica inicialmente para tomar la decisión conjunta con el radiólogo intervencionista, ¿cierto? No sé, Diego, si te parece bien esa conclusión, teniendo en cuenta lo que leíste. Sí, sí, profe, de acuerdo, pues sí, ellos mencionan de que debíamos apoyarnos en el equipo multidisciplinario, de que pues no es una decisión fácil, no hay una suficiente pues evidencia hasta el momento para saber cuál es la mejor opción en estos pacientes, deberíamos individualizar cada caso y tomar una decisión en conjunto, totalmente de acuerdo. Perfecto, Diego, yo te felicito mucho. Creo que la idea de esta charla es incluir que el PERC, el JERS Score y obviamente pues recordar el score de Wells son herramientas que no podemos olvidar, que a veces de forma sistemática hacemos angiotag a los pacientes sin hacer la pausa y mirar si estos scores nos pueden ayudar para evitar un angiotag en un paciente que uno como que de por sí ya no tenía muchas ganas de hacer el angiotag porque sabemos que los síntomas para embolismo pulmonar son inespecíficos y el paciente no parece tener variables que me hablen de que con seguridad tiene un TEP, especialmente lo menciono así porque ya vos mismo mencionaste que son scores que pueden tener sus recovecos, que pueden tener sus problemitas, y más aún también lo que hablaste del dímero de N paciente hospitalizado, que yo también sigo pensando que en ciertos escenarios clínicos lo utilizaría, ¿cierto? Pero siempre individualizando al paciente. Lo que mencionaste de la ecocardiografía, que siempre se recuerde como que eso sí quede muy, muy sembrado en la idea de los participantes, que no se piden pacientes con TEP de riesgo bajo y sin comorbilidades, o sea, que uno sabe que la ecocardio va a salir normal, siempre sale normal y se queda en pacientes 5 días hospitalizados esperando una ecocardio que siempre sale normal. Eh, lo último que hablamos de la dificultad, el punto más debatible de TEP, que es el riesgo intermedio alto, qué tratamiento se le hace, pues ya acabamos de concluir que necesitamos más evidencia, que por el momento pueden existir pacientes que se seleccionen para una terapia como una trombolisis dirigida por catéter, una embolectomía, pero eso es después de una decisión multidisciplinaria. Perfecto, Diego, profe. muchas gracias, hermano. Muchas gracias porque eso es lo que queríamos hacer. Te agradezco mucho por toda la evidencia que nos trajiste, porque eso nos ayuda mucho más a tomar decisiones en estos puntos debatibles.